porque siempre encontraremos respuestas si nos preguntamos, ¿qué pensaría el Padre Pío? Los luteranos comulgando en las iglesias católicas, los anglicanos haciendo misas en la Basílica de San Bartolomé, una basílica católica, y hasta un musulmán pidiendo orar en un templo. Estas son algunas de las cosas que vamos a ver hoy para meditar en algo más profundo y no ahondar en amarillismos estúpidos como muchas veces se hace en internet, y es que esto que estamos viviendo, esta crisis, esta confusión, no viene de ahora, sino que viene de más atrás. Y la invitación que les hago es a esa, a reflexionar de que esta crisis no es solo de ahora, que viene desde muy atrás y que no vale la pena encarnizarnos a decir el Papa esto, el Papa aquello, porque simplemente este pontificado, porque simplemente muchos de los clérigos modernos son la consecuencia natural de errores que incluso anteceden al Concilio Vaticano II. Solo vamos a dar una pincelada de esto para tratar de apaciguar los espíritus y más bien concentrarnos en lo importante, la oración, mirar a nuestro Señor, no dejar de vigilar, pero también no estar en ese amarillismo de ver qué es lo nuevo, equivocado que hay, porque también puede hacer daño al alma. Vamos entonces a empezar. Vatican News nos reporta una noticia. Esa noticia tiene que ver con lo siguiente. Del 22 al 29 de enero se hizo una semana de diálogo, oración y peregrinación a Roma y Canterbury. Esa peregrinación para 50 obispos de 27 países se hace con motivo de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. Y en esa semana, pues el Papa Francisco y el arzobispo Welby, arzobispo entre comillas, este es el líder, este Welby es el líder de los anglicanos, es decir, de la iglesia herética de Inglaterra. Entonces el Papa y este entre comillas, arzobispo Welby, se encargarán, ya lo hicieron, aquí la noticia antes de, se encargaron de darle a los prelados, estos obispos, tanto católicos como los pseudo obispos anglicanos, una misión y un testimonio común. Esto no es algo ajeno, no es algo que no hayamos visto ya con anterioridad, porque recordemos que en mayo de 1982, exactamente el 19 de mayo del 82, en la Catedral de Cristo Salvador de Canterbury, es decir, la sede del entre comillas obispo anglicano de ese momento, que era Robert Runes o algo parecido, hicieron una bendición conjunta. Tanto el Papa Juan Pablo II junto a este entre comillas arzobispo dieron una bendición conjunta. Estuvieron allí, rezaron juntos, se arrodillaron juntos, uno a la misma altura del otro, y hicieron la bendición juntos. Incluso el entre comillas arzobispo sosteniendo un báculo. Entonces no es algo nuevo bajo el sol, es algo que está desde atrás, digamos, se ha trabajado con los anglicanos en ese malentendido ecumenismo, y esto pues imaginémonos con el Papa Juan Pablo II. Aunque la cuestión es obviamente anterior incluso al Papa Juan Pablo II, porque en el Vaticano II, en el Concilio Vaticano II, los observadores y quienes ayudaron en la confección, digamos así, de el ritual nuevo de la misa eran protestantes. Habían un calvinista, unos anglicanos, bueno. Entonces, digamos que es algo que ya hemos vivido y bueno, seguimos viviendo. Obviamente esto se le aumenta, porque ahorita la diócesis de Osnabrück, o pronunciación semejante, dice que va a tener un compartir eucarístico con los luteranos. Los luteranos pueden comulgar en la Iglesia Católica y los católicos pueden comer el pan de la Cena del Señor de los luteranos. Nosotros le llamamos Santa Misa, Sagrada Eucaristía, ellos le llaman Cena del Señor. A veces ese término Cena del Señor lo hemos adoptado nosotros, pero es propio de los herejes. Digamos, la Cena del Señor en sí sería un término que ellos adoptaron para llamar a su ritual. Es a eso a lo que me refiero. Ahora, el pastor Baum, luterano, dice que ellos no celebran usualmente ese rito, esa cosa,
que le llaman Cena del Señor, pero que ahora lo van a hacer de manera más frecuente gracias a esa fraternidad de comunión entre los católicos y los luteranos, y que además van a tener más cuidado, porque ese pan que sobraba de la Cena del Señor luterana lo usaban para alimentar los gansos. Pero como ahorita van a haber cristianos católicos allí, hermanos cristianos católicos, dice él, pues lo tendremos que manejar mucho mejor, con más cuidado, tanto el pan como el vino. Si ustedes ven, la insinuación aquí es como que los católicos fuésemos a creer de que lo que ellos hacen en realidad sí es la Eucaristía y por tanto tienen que tratarla mejor, o en todo caso nos intentan decir de que pesar, ellos creen que ahí está Cristo, entonces lo vamos a tratar mejor. Esto realmente es escandaloso por donde se le mire. No es la única diócesis esta es la que lo implementa. Otras lo quieren implementar, por lo menos 2 o 3 más en Alemania. Pero de nuevo, no hay nada nuevo bajo el sol, como dice la Sagrada Escritura. Nosotros ya hemos avanzado, entre comillas, en estas cosas. El cardenal Ratzinger, por ejemplo, le dio la comunión al hermano Roger Schurz, que es el fundador de Taizé, una especie de monasterio donde pueden entrar católicos, protestantes, en fin, una cosa ecuménica en el mal entendimiento de esa palabra. Esto viene de atrás, como les digo, esto viene de muy atrás, porque digamos, para no irnos tan atrás, tenemos la referencia que voy a tomar aquí 2 referencias rápidas que tienen que ver con el Código de Derecho Canónico, pero no el nuevo, sino el anterior, que es el de 1917, promulgado por el Papa Benedicto XV y empezado por San Pío X. El canon 731, numeral 2, decía: está prohibido que se ministren los sacramentos de la Iglesia a herejes y cismáticos, aunque los pidan y sean de buena fe, a menos que previamente, rechazando sus errores, se reconcilien con la Iglesia, es decir, se hagan católicos. Esto, sin embargo, para el tiempo del Papa Juan Pablo II es mitigado, lamentablemente es mitigado. Tenemos, por ejemplo, la encíclica Ecclesia de Eucaristía del Papa Juan Pablo II, que en el numeral 45 dice: si bien nunca es legítimo concelebrar en ausencia de plena comunión, no ocurre lo mismo con respecto a la administración de la Eucaristía en circunstancias especiales, a personas individuales y pertenecientes a las iglesias o comunidades eclesiales que no están en plena comunión con la Iglesia Católica. Esas palabras que están contra lo que decía antes el Código de Derecho Canónico de esta encíclica causan confusión. Estamos hablando de confusión, pues esto alimenta la confusión. Y luego, en 1993, el Directorio para la Aplicación de Principios y Normas sobre el Ecumenismo, que fue un texto emanado del Pontificio Consejo para la Promoción de la Unión de los Cristianos, decía en el numeral 129 lo siguiente: en determinadas circunstancias, a modo de excepción y bajo ciertas condiciones, el acceso a estos sacramentos, es decir, la Eucaristía, la penitencia y la unción de los enfermos, puede ser permitido o incluso recomendado a cristianos de otras iglesias y comunidades eclesiales. Bueno, el numeral 131 de ese documento dice: las condiciones bajo las cuales un ministro católico puede administrar los sacramentos de la Eucaristía, penitencia, unción de los enfermos a un bautizado que se encuentre en las circunstancias arriba indicadas, eso es en un numeral 130, es decir, que esté en peligro de muerte o que hayan condiciones, digamos, especiales. Esa condición especial es que una persona no pueda recurrir para el sacramento deseado a un ministro de su propia iglesia o comunidad eclesial. Esto sigue el punto 131. ¿Qué puede hacer entonces esa persona? Pedir el sacramento por iniciativa propia y manifestar fe católica en este sacramento y estar debidamente dispuesto. No sé cómo manifiesta fe católica y no se arrepiente, no se convierte, y simplemente porque no puede acceder a la comunión en otra comunidad, entre comillas, cristiana. Bueno, esto es triste porque miren que venimos desde hace mucho tiempo atrás. Esto yo lo digo más para que tengamos en cuenta
que a veces el amarillismo de hoy es decir, es que el Papa, es que mira, es que no sé qué, hoy. No, en realidad esto viene de atrás. Las consecuencias las estamos viviendo. Nuestro clero, el Santo Padre actual, son solo consecuencias de algo que viene de muy atrás, incluso anterior al Vaticano II, pero que hay errores, hay errores. Aquí están las pruebas. Y todo eso concluye con una cosa más, y es que los anglicanos están cada vez más metidos en los asuntos de la iglesia, y una obispa anglicana de 58 años, la señora Joan Caladit Baylis-Weld, que es esposa de un anglicano, de un canónigo anglicano, con 2 hijos y demás, y que además trabaja como obispo para el Ministerio Episcopal de la Comunión Anglicana y es vicesecretaria general del Consejo Consultivo Anglicano. Participó del Consejo de los 9 Cardenales, los 9 Cardenales que están muy cerca al Santo Padre para la dirección de la Iglesia. Sería un órgano consultivo del Papa para dirigir a la Iglesia. Bueno, esta mujer es una de las pioneras en la ordenación de mujeres en la Iglesia de Inglaterra. Hizo esa campaña allí y bueno, se reúne allí, está en esta reunión porque tenía que tratar el papel de la mujer en la iglesia. Es decir, ella fue llamada allí porque se estaba tratando el tema de el papel de la mujer en la iglesia. Entonces allí fue llamada. Uno también de los que estaba allí fue el presbítero Luca Castiglioni, profesor del Seminario Mayor de Milán, que es uno de los compiladores de un libro que se llama Desmasculinizar a la Iglesia. Como les digo, esto no es nuevo, hemos tenido ya desde el concilio observadores protestantes e incluso que ayudaron en la revisión del misal para el nuevo sordo, para la misa, digamos, en lengua vernácula, que usualmente todos hemos asistido en algún momento o asistimos. Eso muestra una pérdida de fe, se alimenta la confusión con todo esto. Y para acabar de ajustar, llegamos a que ya no son solo con los herejes, sino también con aquellos que son paganos. Los paganos como los musulmanes. Pues resulta que en Canadá, en la iglesia de San Huberto, esto es en Quebec, en Canadá, un youtuber famoso de nombre Nabil Habsi ingresó con una bata musulmana, una cosa ahí, en fin, una especie de vestido musulmán y con su tapete. Entró en medio de la misa y le dijo al padre: escúchame, padre, no encuentro una mezquita, puedo hacer la oración aquí, este es un lugar santo. El padre entonces en medio de la misa le hace una seña para que se vaya a una nave lateral y allí extendió su tapete, hizo su inclinación, hizo su postración y el saludo de esa postración es el Alá Akbar. Luego de lo cual agradece al sacerdote y abandona el sitio. Miremos esta expresión. Este es un lugar santo, le dice el musulmán. Es como lo que dicen los anglicanos, ya que los católicos van a estar participando de nuestro culto denominado Cena del Señor, pues entonces vamos a tener más cuidado con el pan y el vino. Los anglicanos celebrando la misa de ellos, entre comillas, en el Vaticano, en la Basílica de San Bartolomé. Yo no sé si lo mencioné, creo que no. El entre comillas arzobispo de los anglicanos celebró en la Basílica de San Bartolomé, allí en Roma, lo cual también es un escándalo, alimenta la confusión. Y el pedido aquí es: bueno, Santo Padre, ayúdanos, alimenta este rebaño, confírmenos en la fe, pero parece que no hay confirmación en la fe. Con todo esto que he dicho, pues parece más que claro. Y 1000 cosas. Lo que pasa es que aquí no estamos para amarillismo, pero hay 1000 cosas que están sucediendo. Pero me pareció interesante todas estas noticias y terminar con esta del musulmán. De hecho, vamos a terminar es con una oración, pero en todo caso la última noticia es sobre este musulmán. Porque miremos cómo ellos dicen: este es un lugar santo. Jamás se hubiera ocurrido a un musulmán rezar en una iglesia. Intente un cristiano rezar en una mezquita. Pero es en lo que estamos, es alimentar la confusión. Es que aquí no está el bien y allí está el mal, esta la verdad y aquella la mentira. No,
ya no se condena a nadie, todo está bien. Desde anglicanos celebrando en una iglesia católica hasta luteranos compartiendo la comunión con los católicos con los luteranos y un musulmán rezando en una iglesia. No se condena, no se dice que lo otro está mal. Pero para no concentrarnos en todas esas noticias, en todo lo que vendría y ese amarillismo que hoy ahonda, yo les invito a la oración. No dejar de vigilar, pero sí orar. Entender que esto son consecuencias de cosas que vienen desde muy atrás, que en el canal hemos tratado, seguiremos tratando esas consecuencias más iniciales, pero que nuestra fe está en nuestro Señor, más allá de los hombres, aunque sea el Papa, aunque sea el obispo, quien sea, más allá de los hombres, más allá de nosotros mismos, nuestra fe está en Cristo Jesús. Y por eso hagamos esta oración, dispuesta por el obispo Balduino de Fonde, en el año de 1191, que es una oración para pedir la gracia de la conversión, y me parece muy bello tomarla de este obispo porque él fue arzobispo de Canterbury. Obviamente en ese momento, Canterbury era católico, entonces esta región, Inglaterra, no se había separado de la iglesia. Entonces este sí, verdaderamente arzobispo de Canterbury, Monseñor Balduino de Forde, que falleció en 1191, nos dejó una oración. Esa oración es la oración de conversión. Conversión por nosotros, conversión por incluso los prelados de nuestra iglesia, los obispos, que se conviertan a la fe católica. Es decir, es una conversión para todos. Hemos abandonado la fe, estamos en medio de la confusión, vamos a convertirnos a la fe. Nos obliga, porque ellos son nuestros padres, rezar por ellos, y se nos obliga a nosotros rezar por nosotros. Rezar por ellos, rezar por nosotros, rezar por la iglesia. Y por eso vamos a terminar con esta oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Quita de mí, oh Señor, el corazón de piedra, quita el corazón endurecido, desecha el corazón incircunciso, dame un corazón nuevo, vivo y puro. Tú que purificas los corazones y amas su pureza, toma mi corazón como tuyo, vive en él, sosténlo y llénalo, porque eres más alto que mis alturas más altas y más interior que mi interior más profundo. Tú que eres ejemplo de belleza y sello de santidad, marca mi corazón con tu imagen e imprime en él tu misericordia. Oh Dios de mi corazón, Dios, mi porción para siempre. Amén. Y que el Padre Pío nos mantenga fiel en la iglesia verdadera a pesar de todo, para no naufragar de la barca de Pedro, y Él les bendiga abundantemente. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria.